buenas tardes. Somos la familia vallejiana Grupo número 2 y el día de hoy nos es grato presentarles nuestro proyecto, el documental de Colacho Hermanos. Esta obra teatral narra la transición socioeconómica de los hermanos Colacho desde su pueblo hasta el palacio, llegando a la política. Sin embargo, primero daremos un breve viaje por la humilde vida del gran escritor César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en el departamento de La Libertad, ubicado en el Perú. Tuvo como padres a Francisco Vallejo y a María Mendoza. César fue el menor de 12 hijos. A pesar de ser un escritor muy talentoso y de las gestiones que manifestaron sus amigos, destacando especialmente a Federico García Lorca, sus editoriales rechazaron las versiones en español de dos obras de él, por el simple motivo de que los editores desaprobaban sus ideas socialistas. En el incidente de Vallejo se le acusó de haber sido partícipe en un incendio y rapiña de una casa. Aquellas acusaciones lo llevaron preso durante 112 días injustamente. Saliendo de prisión, ninguno de las autoridades sociales, políticas o policiales se disculpó con él, llegando al punto de ser casi vetado del país. Siguientemente, las revistas y diarios actuaron de la misma forma, e incluso el Perú le dio la espalda al prohibir su entrada a territorio nacional tras el fatídico e injusto incidente en Santiago de Chubut en 1920. A mediados de julio, comenzando por el simple hecho de no tener trabajo para poder subsistir en la ciudad de sus sueños. Posteriormente, se presentó el fallecimiento de su padre en Santiago de Chubut, cuando considera que podría sobrevivir con la beca y el cobro que obtenía por viajar varias veces a España, le solicitan los documentos necesarios para indicar que estaba estudiando de manera genuina. Vallejo se vio obligado a renunciar al estipendio. Sin embargo, no todo fue mala suerte en la vida de Vallejo, pues en París conoce el amor de su vida y con quien se quedaría hasta el final de sus días, Georgette Philippon, una encantadora mujer francesa que sostuvo una relación de casi una década con el escritor y que lo apoyó en su recorrido de novelista, escritor, poeta y periodista en Europa. Ya en los últimos momentos de su vida, en la clínica Aragón, un 15 de abril de 1938, se presenció el fallecimiento de este grandioso autor, siendo enterrado en el cementerio de Montreuil, París. Trilce es el poemario más importante y conocido de César Vallejo, que fue publicado en 1922, considerado como una obra poética universal de la literatura moderna y compuesto por 77 poemas. Es un viaje literario de sentimientos encontrados en donde se expresa el dolor, el sufrimiento, la solidaridad, la tristeza de la vida y también el cariño y anhelo hacia su querida madre. Por otro lado, se puede interpretar que la palabra trilce significa trino dulce, que se refiere a la contradicción e intensidad emotiva de lo triste y dulce de la vida. Actualmente se conmemoran 100 años tras la publicación de este poemario, que sin duda alguna aún prevalece en la historia tras esta interesante, revolucionaria y extensión de las fronteras de la literatura que propuso César Vallejo. Existen diversos emprendimientos y uno de los más sofisticados es el emprendimiento cultural, donde uno llega a utilizar la creatividad combinado con la cultura. Este último es un factor muy importante para el emprendimiento cultural. Un ejemplo muy claro es el turismo de carretas en Tokio, donde personas trabajan llevando a las personas en carretas por lugares más turísticos. Este emprendimiento tiene una ideología muy importante para que los empleados puedan asumir cualquier labor por más pesado que éste esté. Movisca en el 2010 sostiene que los documentales poseen particularidades o distintivos, como el contener imágenes, sonido y un perfecto encuadre de una escena, el cual lo determina como una representación audiovisual de la realidad. Las situaciones reales y difíciles del mundo están plasmados en los documentales sin importar el tiempo, tanto del pasado o del presente, y para ello es primordial documentarlo de manera veraz para cumplir con su propósito. En conclusión, un documental se convierte en una recopilación de información sobre un determinado tema, en la cual transforma esta información respetando los datos reales, para que así pueda ser ofrecida a la sociedad para el enriquecimiento de su conocimiento. Esto se obtiene gracias a la investigación continua de los que están a cargo de realizar el documental. Entonces se realiza y da a conocer al público un documental hecho con bases verídicas e información real.
Esta obra teatral narra la transición social de los hermanos Colacho de su pueblo al Palacio de Gobierno. En el proceso de la obra toca temas bastante polémicos bajo la apariencia de los hermanos Colacho. La obra mezcla el primitivismo, los aborígenes y la farsa a modo de crítica por las problemáticas o conflictos sociales que se presentaban durante los gobiernos que desaprobaba César Vallejo. Podemos visualizar el ascenso político de los hermanos Colacho cumpliendo con el rol de dirigentes políticos. No obstante, esta acción fue motivada por el temor que provocó Mordel. Finalmente podemos interpretar que al final de la obra César Vallejo quería aclarar la engañosa representación de la apropiación del máximo puesto político, interpretada por Arcidal, los mellizos Colacho y Mordel, debido a que al final de la pieza se figura en el segundo enunciado del título Fin de la farsa. El ascenso político de los hermanos Colacho es una muestra de crítica de parte de César Vallejo ante cualquier presidencia que fomente formas de sistemas foráneos que contrasta con el progreso de una economía nacional. Así como es el caso latente del fujimorismo, que si bien han pasado los años, sigue ejerciendo y ganando fuerzas a través de alianzas, tales como lo hizo desde inicios de 1990. Este partido o agrupación política continúa vigente y ha logrado perpetuarse hasta los últimos tiempos a través del legislativo. Conforme a esto, en base a criterio e identidad crítica, Colacho Hermanos se puede deducir que se han ejercido y se ejercen fuerzas opresivas relacionadas al campo político, que se remontan y contrastan con la realidad. Otro ejemplo es el caso del gobierno de Óscar Benavides 1914 y Sánchez Cerro 1931. Al poco tiempo de asumir la presidencia, muchos diputados comenzaron a conspirar para sus remociones por no considerarlos lo suficiente para el cargo. Se puede apreciar en la obra de la fidelidad a uno mismo como lo más importante, debido a que Colacho Hermanos no les importaba a quién debían estafar o a quién debían parecerse para lograr sus objetivos. Y debido a estas acciones, Arcidal sufre un golpe de estado por ejemplo, el ansia de poder, que puede orillar a cometer actos ilícitos y que actúas como si fuera una droga, en especial con algunas personas que son dependientes de sus elevadas peticiones jerárquicas. No obstante, Colacho Hermanos es una obra escrita por César Vallejo en el año 1934. Esta información es brindada por la Casa de la Literatura del Gobierno del Perú. Asimismo, podemos ver una versión casi completa de Colacho Hermanos, mecanografiada en francés, pero aún con muchos errores ortográficos y partes incompletas. Cita la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Del mismo modo, tenemos a Colacho Hermanos, 3 farsas y 5 cuadros, escrita a máquina, copiada y sellada por el mismo César Vallejo, como se puede observar aquí. Además, también tenemos la primera versión del último acto, escrita en francés, como se puede observar también aquí. Ambas fotografías citadas por la Biblioteca Nacional E2288. He aquí un escenario cinematográfico llamada Presidentes de América. Escenario. Cita la Biblioteca Nacional E2290. Además, tenemos los 2 primeros cuadros de la obra publicados en la revista Letras en 1956. Por último, tenemos la imagen del segundo cuadro completo, publicada en la revista Visión del Perú en 1969.
También cabe mencionar que una de las funciones e interpretaciones teatrales más reconocidas de Colacho Hermanos es la del director Roberto Vigo, función presentada el 12 de abril del 2019, con un elenco muy carismático en la Asociación Campo Abierto de Miraflores. Tú te sientas en la silla presidencial ahora, al instante mismo, y sigues despachando en este escritorio, en mi lugar, recibiendo visitas, firmando, dando órdenes, etc. Mientras tanto, yo por mi parte salgo de aquí ahora mismo, y en la mañana para Nueva York. Sin notificar ni comunicar a nada a nadie, sin ningún manifiesto a la nación. Sin decir nada, te repito. ¿Y por qué no? Desde luego, por supuesto, claro que se puede. ¿Cómo llegué yo al poder? ¿Le pedí permiso acaso a Perico de los Palotes? ¿Quién me eligió? Mr. Kennedy. ¿Cómo dices, Mr. Kennedy? Pero habría entonces que hacer lo que tú dices a región seguido. ¿Qué nos puede ocurrir? ¿Qué peligro corremos? Eso sin ninguno. El pueblo nos diría, esta es mi boca porque nos quiere bastante. Debemos aprovechar nuestra popularidad. En el peor de los casos tenemos el ejército y a la armada. Y antes que nada tenemos el apoyo de los Estados Unidos, cosa formidable, encima de la opinión pública y de todo. Saliendo de aquí iré directamente al jefe del Estado Mayor del Ejército, al ministro de Guerra, a la Marina y al prefecto. Les notificaré silenciosamente que durante mi ausencia te obedezcan a ti como a mí mismo. Continuando con la entrevista, tenemos al invitado Oliver Hernando Aguilar, que es profesor de comunicación, quien nos dará unas respuestas a algunas preguntas sobre Colacho Hermanos. La primera pregunta sería, ¿cree que la obra de Colacho Hermanos de César Vallejo fomenta la reflexión? Sí. Ya, de esta obra Colacho Hermanos, ¿qué cree que usted que caracteriza o resalta más? Bien, mira, si hablamos de esta pieza teatral satírica, es un teatro con tema social, ¿no? Que transmite, ¿no? Tema social. La realidad de la vivencia social, ¿no? De esa época, de los años 1920, 30, ¿no? Ese problema social aún, ¿no? Hasta la fecha continúa, ¿no? Prácticamente sigue, ¿no? Esos problemas no ha cambiado, y tal como indica, ¿no? En esta pieza teatral, lo que es, ¿no? Hermanos Colacho. Usted leyó Colacho Hermanos, ¿y qué le transmitió? Bien, mira, referente a este hermano Colacho, como su propio nombre indica, pues es una obra dramática de teatro, ¿no? Entonces, más que nada esto sirve para teatralizar, ¿no? Con los estudiantes en los colegios, no propiamente dicho para leerlo, ¿no? Porque no es un género dramático, mejor dicho, narrativo, sino es un género dramático. Lo que más acá, para poder entender, esto se teatraliza, ¿no? Con los estudiantes, y de esa manera se puede, ¿no? Extraer su contenido, el tema que aborda en esta obra, lo que es de teatro, ¿no? Obra teatral. De acuerdo a todos los poemas que presentó César Vallejo, ¿cuál fue el que le agrada más? Bueno, los tres, el trilce también es importante, pero lo que más me llama la atención es, ¿cómo se llama? Los heraldos negros, ¿no? Porque es parte de la vida, ¿no? Pero el trilce es, digamos, en donde rompe todas las reglas. El trilce pues rompe las reglas gramaticales, hay palabras que la verdad pues no respeta, digamos, la escritura, sino cambia prácticamente, ¿no? Por ejemplo, la L con la Y. Entonces, es algo novedoso, ¿no? Que rompe todas las reglas gramaticales, pero para mí lo que me llama la atención más es como los heraldos negros. Ok, muchas gracias, profesor. Con esto concluiríamos todo.
Continuando con mi invitada, que es mi mamá Edith Berrocal Flores, va a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera el estudiante cumple los valores en comparación a los de César Vallejo? ¿Y qué valores debe mejorar? Él se asemeja con estos valores: solidaridad, justicia, honradez, responsabilidad, tolerancia y el respeto. ¿Cómo también puede mejorar tolerancia y el respeto? Gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Cristian Emilio Contreras Marrufo y acá estoy con mi primo Jonathan Contreras Salazar y voy a hacer una entrevista. ¿De qué manera el curso de cátedra me ha ayudado a mejorar? Buenas tardes ante todo. Lo que he visto en mi primo es que el curso Cátedra Vallejo le ha ayudado a mejorar en cuanto a su vocalización de palabras, ha podido mejorar en ese aspecto porque él es una persona un poco tímida, pero gracias a este curso le he visto que ha mejorado, digamos, al pánico escénico, ¿no? Ya, ¿cómo observas mi participación en el documental? Bien, a él le ha tocado un documental, gracias a ello que le he visto participando, he visto que también él se ha metido en el personaje, de alguna manera u otra se ha caracterizado con el personaje, ha buscado algunas cosas que ha necesitado, por ejemplo, caracterizarse. Hola a todos, yo soy Nayeli Cruz Velázquez y aquí mi madre Frida y le haré dos preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué manera yo cumplo los valores en comparación con los de César Vallejo? Mi hija es honesta, muy solidaria y ayuda a los demás. La segunda pregunta, ¿qué valores debo mejorar? Le falta mejorar la paciencia, tolerar los contratiempos y dificultades para seguir adelante. Hola, mi nombre es Yuliño Domínguez Alfaro. Hoy estoy con mi hermana Zinaida, a la cual le voy a hacer algunas preguntas. ¿De qué manera este curso ha ayudado a que yo mejore? Bueno, lo que he visto es el compromiso de los trabajos de su equipo y hacernos responsable con los trabajos que se les está encomendando en equipo. ¿Cómo observas mi participación en el documental? Bueno, también en esta parte estoy observando que estás ayudando bastante a tus compañeros con la edición del trabajo y una representación de la obra que están trabajando, ¿no? Buen día, yo soy el alumno Alexander Tenoso Tamayo y aquí mi madre Jessie Tamayo y a ella le haré la entrevista de las dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué valores crees tú que comparto yo con César Vallejo? Mi hijo es resiliente, a pesar de haber tenido momentos duros en la vida, supo salir adelante con una sonrisa y mucha dedicación, al igual que Vallejo. Bueno, para la pregunta 2 es, ¿qué valores crees que debo mejorar? A pesar de que ya eres muy responsable, me gustaría que mejoraras tu orden y sobre todo la seguridad en ti mismo, y sé que con el tiempo lo lograrás. Bueno, ¿de qué manera el curso me ayudó a mejorar? Fue porque pude sacar una deducción y un análisis de un texto y a conocer nuevas palabras. ¿Cómo observas la participación del estudiante en la representación teatral? El teatro te ayuda mucho, no solamente a tu nivel personal, ya que te da mucho desenvolvimiento y sin duda te va a servir mucho también para tu vida profesional. ¿Con qué valores consideras que cumplo a comparación de César Vallejo? En tu persistencia por los estudios, para salir adelante, eres una chica muy sociable, te adaptas con facilidad a cualquier ambiente y muy extrovertida. ¿Y qué valores consideras que debo de mejorar? Tu paciencia y tu tolerancia. En eso tienes que trabajar mucho, mami, porque eso sí tienes que trabajar bastante. No te falta paciencia y ser muy tolerante. Después eres una niña excelente, pero ahí en esas dos cosas tienes que trabajarlas definitivamente. Hoy vengo a presentar mi entrevista acompañada de mi prima Geraldine Godoy, la cual le voy a formular dos preguntas. ¿De qué manera el curso me ha ayudado a mejorar? Yo creo que el curso te ayudó a mejorar en buscar información, respetar al autor, metodología y los exposiciones. ¿Cómo observó mi participación en el documental? Tu participación fue buena ya que cada vez más se va desenvolviendo más y confías más en tus palabras. Ahora es agradable por su contenido y esto ha llevado a que en la actualidad existan muchas versiones y adaptaciones
en distintos formatos, representando la obra Colacho Hermanos en una representación teatral, en videos, en documentales y entre otros, para así no tener excusa de no ver y entender esta obra de César Vallejo. Y para culminar, como diría César Vallejo en una de sus reflexivas y sabias frases, saber más es ser más libre.